Buenos días, estamos en este tercer capítulo del podcast Iluminando Sombras, al que le pusimos como nombre El hombre que se permite. El hombre que se permite llorar, el hombre que se permite sentir, el hombre que se permite tener miedo, el hombre que se permite conocerse, que se da permiso de ser sensible sin entender esa sensibilidad como debilidad, sino como una oportunidad para encontrar una fortaleza que no esté puesta en la agresión, que no esté puesta en la rudeza, que no esté puesta en el machismo. Estoy muy contenta porque invité a Mauro García. Mauro es un chico que ha estado trabajando conmigo también en los procesos personales un ratito. Ahorita ya viene de vez en cuando, pero estuvimos trabajando muy lindo. Es un chico extraordinario que tiene muchas cosas lindas que compartir con todos, sobre todo en este tema que es tan complicado y tan difícil para el género masculino, darse permiso de abrirse a entender qué es la sensibilidad, a entender su mundo interno y a darse el permiso de expresarlo. Así que, Mauro, bienvenido. Hola, Eugenia, muchas gracias. Primero que nada, pues también agradecerte la invitación. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir este tema que creo que es muy importante hoy en día, bueno, siempre, pero pues bueno, más hoy en día. Y estoy muy emocionado, también muy agradecido contigo por ayudarme a este proceso, ayudarme a convertir en esta persona. Ay, Mauro, no, hombre, gracias. La verdad es que quiero contarles que Mauro brincó de alegría cuando le pedí si podía venir a platicarnos un poquito de su historia. Es un niño que hoy está también muy dedicado a inspirar, a que su historia cuente. Entonces, pues aceptó feliz de la vida y creo que en estos momentos los hombres están necesitando mucho ese apoyo de mirar que otros hombres se están permitiendo entrar a un territorio diferente. Así que gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. ¿Qué te parece claro si sí. Nos comienzas platicando un poquito qué es para ti o qué ha sido para ti descubrir esta sensibilidad, esta habilidad de sentirte diferente, esta habilidad de poder percibir al mundo desde tu sentir también, de darte permiso, de abrirle la puerta a tu sentir? Cuéntame un poquito. Ok, pues yo creo que es para mí, pues completamente te puedo decir que me cambió la forma de ver y vivir. Para mí fue un proceso muy largo y muy complejo, pero al mismo tiempo muy liberador. El hecho de poder permitirme ser vulnerable, el hecho de poder permitirme sentir, porque pues creo que ese es o sea, la sensibilidad viene de eso, ¿no? De poder sentir. O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, como que de energía masculina y femenina, poder decir que el hombre, por decir, conquista la vida y la mujer la sostiene. Y creo que hoy en día pude tener un balance de ambas, porque antes como que nada más trataba de conquistar con esta fuerza, con disciplina, y pues siento que nada más conquistaba la vida, ¿no? Y ahora pues ya no solo la no nada más la creo, la conquisto, sino también la sostengo, la vivo, ¿no? Qué importante esto que acabas de decir, porque al final es la fusión de estas dos energías dentro de ti. Exacto. ¿No? Darte cuenta que también tienes una energía femenina y que esa energía femenina te da otras cosas. Exacto, ¿no? Exactamente. Y para todos los hombres, porque yo sé cómo piensan, el tema de decir energía femenina no es ninguna disminución a tu persona, sino al contrario. O sea, creo que la energía femenina o la sensibilidad como tal te puede dar algo que ni por aquí te había pasado como persona, y si te permites y te abres a pensarlo y a empezar a trabajarlo, creo que te puede cambiar la manera en que vives.
y en una forma muy positiva, complementando todo lo que pues ya tienes, ¿no? Me encanta que lo hayas explicado porque justo fue una de las cosas que asusta, ¿no? O sea, que te asustó a lo mejor en un principio y justo que lo hayas entendido así está increíble. Sí. Es tan importante darnos cuenta que aunque no lo reconozcamos, siempre vamos a ser mitad energía femenina, mitad energía masculina. Venimos de un esperma, venimos de un óvulo y lo lindo es balancear esas energías, ¿cierto? Exactamente. Ay, gracias por platicarlo. ¿Qué más sientes que es esa sensibilidad para ti el día de hoy? ¿Qué más representa? Pues bueno, o sea, yo creo que tal vez podríamos empezar con cómo llegué contigo para que podamos dar contexto. Me encanta. De todo esto y pues ya ir como desmenuzando poco a poco. Me encanta. ¿No? Cuéntanos, ¿dónde estabas antes del proceso? ¿Qué estaba pasando pues en ti? Yo llegué contigo hace 5 años, ¿no? Yo tenía 29 años hace 5 años, ahorita tengo 34 y pues yo venía de, más o menos era pandemia y venía de un momento muy complicado, muy difícil en mi vida, en donde por cuestiones de la pandemia, yo traía temas de insomnio durísimos, traía temas de ataques de pánico, de una ansiedad terrible y justamente pues yo sabía que algo malo estaba pasando en mi interior, como que, pero no entendía qué. Y pues yo, o sea, como que en ese momento fue la vez que más me abrí a buscar ayuda y a permitirme que me ayudaran. Porque anteriormente a eso, pues iba al psicólogo y eso, pero ahí creo que son 2 cosas muy importantes. Uno, que cuando iba con esos psicólogos, pues más, o sea, como en el fondo de mi ser, como que yo no quería cambiar, o sea, como que yo no quería mejorar, o sea, como que le daba la vuelta a la terapia. Y 2, pues como que no había hecho clic tan bien con esas personas. Entonces, pues creo que esas 2 cosas son muy importantes. La primera es la más, o sea, en el momento en que tú te abres y dices, ok, necesito ayuda y que recibes esa ayuda, o sea, que aceptas esa ayuda, en ese momento creo que empieza a cambiar todo, ¿no? Y así fue que llegué contigo, hicimos un clic muy cañón y eso me gustó mucho, pero justamente, y repito, o sea, lo importante es que en ese momento yo venía espantado, venía asustado, venía confundidísimo, no sabía qué onda. Entonces, pues como que bajé las manitas y dije, ok, voy a confiar en esto, voy a confiar en el proceso. Y así fue como empezamos a trabajar. Después, bueno, llegando a eso, pues creo lo primero que tengo que decir es cómo yo personalmente era antes. Sí, importantísimo. Entonces, creo, bueno, yo hasta los 29 años, pues era una persona que era extremadamente autoexigente. O sea, yo pasaba por mi propio amor para ver resultados, ¿ok? Yo era una persona que en el trabajo podía empezar a las 7 de la mañana y terminar a la 1, 2 de la mañana y al día siguiente lo mismo. Eso como en el tema laboral. En el tema como, según yo, de hobby, pues me metí durísimo al ejercicio. Y no era ejercicio de pesas o así, pero un ejercicio mucho más pues, de resistencia. Ironman, dilo. Exactamente, eran Ironmans y pues justo, o sea, como que yo buscaba la desconexión de mi realidad de esta manera, ¿no? O sea, me metí al ejercicio durísimo, pero pues al mismo tiempo entrenaba entre 14, 15 horas a la semana, que es bastante. Y pues ese tipo de persona era. Luego con mi familia, pues también era la persona en donde yo pensaba que era como el que tenía que resistir todo, el que tenía que resolver todo, el que se echaba la mochila de todos. De rescatar a la familia. De rescatar a la familia, exactamente. O sea, mis papás,
siempre yo intentaba solucionar los conflictos que ellos tenían como pareja. Mi hermano grande, que es un tema también importante en mi vida, que en su momento fue un desastre, pues también cuando él hacía sus desastres, pues yo era quien lo contenía. Que llegaba, lo contenía, lo protegía para que no se dieran cuenta mis papás y mis papás no se pusieran tristes o se decepcionaran. Entonces como que yo intentaba mantener dentro de la familia pues esta paz como según yo, ¿no? O sea, como de que todo está bien, todos están bien, yo te ayudo, me explico, y al mismo tiempo pues mi rol era no dar problemas y tratar de solucionar todo yo solito. Entonces evidentemente todo esto que te estoy contando, el trabajo, el ejercicio, la familia, pues fue sobrepasando mi amor. Tus límites, claro, porque además tú lo acabas de decir, ¿no? Dijiste, estaba en un punto de autoexigencia para resistir, ¿no? Exacto. Resistías largas jornadas de trabajo, resistías el cansancio y un ejercicio que tenía que ver con mucha resistencia, justo también porque tu entorno familiar te estaba demandando ciertas cosas o tú sentías que te estaba demandando esas cosas y entonces era un tema de resistir, sostener a todos en distintas áreas de tu vida, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, pues, yo creo que, o sea, la pandemia fue el detonador, o sea, la convivencia en familia, en la pandemia, y lo que pasó también personalmente en mis negocios, porque en la pandemia yo tengo empresas y varias de estas quebraron en ese momento. Fue un detonador. Que esto hubiera pasado sí o sí, sí. O sea, el que yo hubiera llegado a pedir ayuda, pues estoy seguro que hubiera pasado. Quién sabe cuánto más me hubiera tardado si no hubiera sido por la pandemia. Por eso lo agradezco muchísimo. Claro. Pero fue un detonador que aceleró ese proceso y aceleró todo el tema de cómo pues, que ya quería ayudar o que ya quería como ayudarme, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí empezó todo y ahí fue que te conocí y pues bueno, ahí empezó mi proceso real ya de autoexploración y de espiritualidad y todo lo que hemos venido trabajando. Sobre todo, pues también entender el balance de la sensibilidad en un hombre. Eso es importantísimo. Creo que lo que acabas de tocar del punto de quiebre, ¿no? O sea, en donde te diste cuenta que no podías resistir más y que probablemente la vida no se trataba de eso, que probablemente la vida no se trataba de resistir y sostener y tratar de arreglar todo a tu alrededor, ¿no? De ser el fuerte en muchísimos sentidos para demostrar y demostrarte a ti mismo como una especie de validación, que esa era la vía para amarte, ¿no? Exacto. Porque a veces eso es lo que aprendemos y entonces no tenemos otro camino más que lo que nos enseñaron, ¿no? O lo que creímos de esas enseñanzas también. Entonces, ¿cuál sientes que fue exactamente tu punto de quiebre? ¿Qué sucedió contigo? Que si ya venías sintiéndote mal, si pasó la pandemia, vale la pena mencionar que Mauro es un hombre muy inteligente y desde muy chiquito empezó a crear negocios y le gusta, es hoy otro de los temas que vamos a hablar, también un poquito el balance de la sensibilidad en los negocios, en el dinero, en la abundancia. Pero además de que todo esto estaba pasando entre la familia, el dinero, los negocios, tu estado emocional, la ansiedad, ¿hubo alguna otra cosa que te llevara a algún punto de quiebre donde verdaderamente te hayas roto en mil pedazos? Sí, o sea, a ver, es muy importante como sí dejar en claro que no nada más es una cosa lo que llega, o sea, la gota que derramó el vaso, pues no como tal, sino que todo esto que platicamos anteriormente va sumando y que se va convirtiendo en una bola de nieve en donde pues tu inconsciente, porque es súper importante explicarlo del el consciente y el inconsciente, ¿no? Y según los estudios, los hombres, bueno, los seres humanos, el 90% de lo que viven es de manera inconsciente y entre el 5 y el 10% es consciente.
Entonces tu inconsciente siempre está activo. Y eso me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? ¿Qué fue la gota que derramó el vaso? Pues bueno, como resultado de todo esto, pues yo buscaba la desconexión de mi realidad. Y eso me llevó mucho a tomar alcohol en exceso, vivir o ir de fiesta en exceso. Y hubo un día específicamente, o sea, yo era de las personas que salía con chofer y todo a los antros y tal, y pues según yo para no tener accidentes y todo, ¿no? Y hubo un día en específico que salgo en la noche con el chofer y todo, llegamos al antro, pues estoy ahí hasta las 4 o 5 de la mañana, regreso a mi departamento con el chofer y se va el chofer y yo, por querer seguirla, agarré el coche y tuve un accidente. Afortunadamente fue un accidente en donde no hubo involucrados más que yo solito, pero pues fue un accidente que en mí, pues sí, como dices, fue en donde ya dije, ya, o sea, porque antes de este accidente, pues evidentemente llevaba meses, años tal vez, con esta misma dinámica en donde pues era mucha fiesta, muchas mujeres, al mismo tiempo mantenía relaciones tóxicas, ¿no? Y que pues yo creo que todo se dio en este accidente, como que fue el culmen de esto y fue donde yo ya volteé a buscar ayuda, ¿no? Específicamente. Uh-huh. Es que eso es bien importante, ¿no? Un punto yo creo que cuando hablas del consciente y el inconsciente creo que vale la pena aclarar que el consciente es conciencia, ciencia significa conocimiento, conciencia es con conocimiento, inconsciencia es sin conocimiento. O sea, estamos hablando de la información que procesamos, la consciente es la que, este 10% que está hablando Mauro, o sea, que nos estamos dando cuenta que podemos tener esta parte de observación, y la inconsciente es aquella que se procesa en la que no estamos teniendo idea ni cuenta de qué es lo que realmente está pasando con nosotros. Entonces, creo que probablemente este accidente te volvió consciente. Exacto, o sea, y como que también el hecho de, siento que pues muchas personas pudieron o pueden pensar sobre específicamente los hombres y que pueden pensar que es normal y que pues a todos les ha pasado, uh-huh. Pero que si hacen un examen profundo de ustedes mismos, hay algo que no le puedes mentir, que es a tu corazón, o sea, es a tu interior, y que sabes que realmente sí algo pues necesitas hacer para cambiar ese estilo de vida, cambiar ese pensamiento, cambiar ese proceso que estás viviendo. Y fue que pues llegué contigo y me permití, sobre todo el hombre no está muy acostumbrado a permitirse recibir ayuda. Y abrir el corazón. Exactamente, o sea, en recibir ayuda pues es abrir el corazón, o sea, abrirte, uh-huh. A dejarte abrazar. Y eso es súper importante, creo, ¿no? Cuando llegué contigo, o sea, literalmente como que sentí un apapacho al corazón, pero porque justo me dejé, o sea, porque si no te dejas, y eso es lo que les digo, que no te puedes mentir a ti mismo, eso, o sea, te tienes que permitir dejar abrir, de recibir ayuda, ¿no? Totalmente. Yo creo que este punto que acabas de tocar es muy importante porque coincido contigo. Creo que a veces a lo mejor te habías medio abierto a pedir cierta ayuda, pero en el momento, no sé, tú me dirás, así lo estoy entendiendo en este momento, en el momento en que te abriste a pedir una ayuda con el corazón abierto, exacto, hubo un cambio. Exactamente. Y muy buen cambio. Sí, muy buen cambio. Ahorita nos vas a platicar un poco más, pero justamente creo que esa es la diferencia, ¿no? Porque dentro del ambiente masculino no se permite a veces abrir el corazón. Totalmente.
Y también, a ver, esto es importante. El contexto familiar que yo tengo, en mi familia somos 5 personas, 4 somos hombres y 1 es mujer. Entonces, algo muy importante es que yo viví pues con una energía masculina que se desbordaba todos los días. Claro. Y que la energía femenina pues era prácticamente nula. Uh-huh. Entonces yo crecí en un ambiente de competitividad muy cañona. Yo crecí en un ambiente de mucha exigencia y de mucha fuerza, o sea, como de algo muy de muy cuadrado, muy fuerte, o sea, estructurado. Muy estructurado, exactamente. Entonces, pues creo que lo primero que me ayudó a entender todo esto fue el primer libro que leí contigo, que es Los 4 Acuerdos, uh-huh. En donde te platica un poquito de la domesticación que tienes en tu infancia. Entonces, pues ahí eso me ayudó a entender muchísimo de dónde provenía pues este exceso de fuerza, de disciplina, de autoexigencia, en donde pues por parte de mi familia, pues así lo viví, así lo absorbí de manera consciente e inconsciente, ¿no? Claro, que además tocando este tema, dijiste 4 hombres, ¿verdad? ¿Son 3? Somos 4 hombres, o sea, 4 hombres y tu mami. 3 hermanos, que yo soy el de en medio, mi papá y mi mamá. Ah, claro. Habiendo 4 hombres en el contexto, puedes mirar la sensibilidad en todos, puedes mirar ese corazón lastimado en todos. Sí. Te das cuenta cómo al final es una domesticación precisamente, ¿no? Esta fachada que como género, a veces en creencias colectivas, sociales, se va generando en el hombre. Hoy lo puedes mirar, hoy te puedes dar cuenta como de que eso pasa, como de que todos los hombres en el fondo tienen esa necesidad de abrir su corazón y no se lo permiten. ¿Lo pudiste ver en tu contexto? ¿Lo puedes ver? Sí, por supuesto. A ver, mi papá es de los de old school, o sea, y como que siento ahora ya, antes no, le decías, oye, voy a ir al psicólogo, y decía, o sea, mi papá nunca, hasta hace poco, pues se atrevió a ir a un psicólogo, porque si era de, oye, el psicólogo, no, hombre, tú no necesitas eso, tú necesitas, echarle más ganas y salir de tu zona de confort y no ser un huevón, ¿no? Sí. Entonces, pues yo crecí con eso, o sea, con ese estigma de, no, ese es de personas que no pueden solos. Débiles. Débiles, exactamente. Entonces, pues por supuesto, o sea, y no solo pasa en mi familia, o sea, yo yendo también en una escuela de puros hombres, pues lo vivía todos los días, ¿no? O sea, el tema de, pues de que estaba como este tabú en los hombres de no pedir ayuda, o sea, independientemente de un psicólogo, lo que quieras, es muy fuerte. Y yo creo, nuestras generaciones, pues todavía ya están un poquito más avanzadas en el entendimiento de que es necesaria esa ayuda. Pero pues yo veo, por ejemplo, en la generación de mi hermano o más grandes, que sí es como sigue siendo un tabú, ¿no? Cuesta mucho, más, ¿no? Exacto. La domesticación es más fuerte. Sí. La domesticación es más fuerte, sin duda, pero creo que sí es así, uh-huh. ¿No? Como si el ser hombre, implicara no ser un ser, valga la redundancia, uh-huh. que siente. Sí, ¿no? Es una máquina. Exacto. De proveer, de cuidar, de proteger, nada más. Uh-huh. Y pues no. De generar. De generar, ¿no? Exacto. Sí, uh-huh. Exactamente. Eso es bien importante porque yo creo que eso va desquebrajando por dentro a muchos hombres, porque al final tenemos esa misma naturaleza de ser. Y cuando la reprimimos o la evadimos, nos rompemos por dentro. Es interesante con todo esto que nos estás platicando. ¿Qué opinas de realmente la ilusión que crea la evasión? Porque a veces evadiendo creemos que no estamos sintiendo, porque a lo mejor el sentir, como
las creencias familiares que tú tienes, es una pérdida de tiempo. Pero al final siempre se está sintiendo. Sí, exactamente. Es chistoso, ¿no? Creemos que evadimos, creemos que no queremos estar ahí, pero al final estamos sintiendo tanto que nos empezamos a desmoronar porque justamente no sabemos darle camino ni dirección a esas emociones, que es lo que te pasó a ti con el alcohol. Exactamente. ¿Nos quisieras platicar un poquito más cómo era tu tema con el alcoholismo más allá del accidente? ¿Qué pasaba contigo? Las noches, ¿no? En donde de repente eso se excedía. Yo me acuerdo que platicábamos mucho de eso y creo que tiene un contexto de evasión de tu sensibilidad muy importante. Sí, exactamente. O sea, yo en lo personal creo que el tema de reprimir las emociones está muy ligado al hombre, como bien lo mencionas. Como que el hombre, como lo dijimos hace rato, es una figura en donde no tienes que demostrar esta sensibilidad, esta debilidad. O sea, como que es un ejemplo muy claro, ¿no? Así de que si te dolió, no lo demuestres. O sea, en el fútbol, por ejemplo, no lo demuestres para que tus contrincantes no vean que te dolió, ¿no? Y así es con todos los hombres en general, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va reprimiendo las emociones y como dices, es algo que no se puede esconder. O sea, tú lo sigues sintiendo sí o sí. Claro. Y de alguna manera tiene que salir. Entonces, específicamente, pues a mí me pasaba mucho que me excedía sobre todo en la fiesta. O sea, me excedía en la fiesta y que en la fiesta, pues salía, yo creo, de manera inconsciente esta represión de emociones. De la manera que, o sea, yo pues me gustaba salir los fines de semana y tomar y a veces hasta otras sustancias y así. Y pues evidentemente esto pues me desconectaba completamente de mi realidad, ¿no? Y al mismo tiempo pues como yo buscaba que con eso pues ya no sentir, ¿no? Sí. Que yo creo que esa es la palabra más importante, o sea, o el concepto más importante es el no sentir. O sea, claro. Como que decía, bueno, tengo con esto, con esta fiesta, con lo que tú quieras, pues estoy no sintiendo. Claro, claro. Y que además, híjole, es súper fuerte esto también, ¿no? Vamos, todos los temas que vas tocando se me hacen súper fuertes y lo repito y lo repito porque creo que justo estás hablando de ese dolor que el género masculino no se permite sentir y que siempre dice que lo tiene bajo control. Y cómo ese dolor va literalmente desgarrando el corazón por dentro y se va manifestando a través de distintas distorsiones. En tu caso era tal vez el exceso de fiesta, el alcohol, las relaciones tóxicas, ¿no? Que eso sería lindo también que nos platicaras un poco cómo te lastimabas a ti mismo a través de eso, ¿no? O sea, cómo en lugar de realmente estar dentro de una relación amorosa te hacías mucho daño. Y otros a través de la agresión, a través de la violencia, a través de la imposición, a través de la indiferencia, ¿no? A través de no darse permiso de compartir con las personas que tienen alrededor y de poner como una barrera que limite el contacto, los vínculos con el otro. En fin, hay muchas maneras de que esa represión de emociones vaya saliendo, ¿no? En mi caso era de esa manera. También, como lo mencionas, en mi caso específicamente tuve una pareja justo en ese momento. Recuerdo, sí. Pues muy, muy tóxica. O sea, fue una relación demasiado tóxica en donde yo completamente pasaba sobre mi propio amor, mi propia voluntad, como para darle gusto a esta pareja, ¿no? Y pues también de esa manera me desconectaba en mi punto de vista, ¿no? O sea, porque pues me olvidé de mí mismo. Hubo un momento que estaba tan desconectado de mí mismo que pues pasaba esto, ¿no? O sea, la pareja, la fiesta, el alcohol, ¿no? Claro, y lo doloroso que eso era para ti, porque creo que si yo tuviera que definir una palabra
cuando tú te sentiste apapachado llegando conmigo, de lo que yo sentí de ti cuando te vi, ¿no? Las primeras veces justamente fue un dolor que no entendías. Exacto. ¿No? Un dolor que no sabías de dónde venía, que no sabías dónde se había originado, un dolor que estabas sintiendo de manera muy fuerte, que no sabías cómo expresar tampoco, cómo ayudarte, ¿no? Para poder desmenuzarlo y sobre todo irle bajando de intensidad, porque creo que eso era lo que tenías. O sea, tenías un corazón muy dolido. Sí, exactamente. Y en ese momento, bien lo dices, yo no entendía cómo expresarme por todo este contexto que te he estado diciendo, pues de mi familia, todo eso, como que yo no entendía cómo poder expresar lo que estaba sintiendo, el dolor que estaba sintiendo, y al mismo tiempo, pues sí, era como tratar de ya no sentirlo, o sea, de cómo hacer o qué hacer, porque para los hombres es muy fácil de que, y eso no me van a dejar mentir todos los hombres, de que si te dan una lista con cosas que hacer, pues creo que es facilísimo, ¿no? Sí. Y si yo me siento muy cómodo, o sea, prefiero que me digan, a ver, tienes que hacer esto y esto, y con eso ya estás bien, a lo que tuve que vivir para poder pues, ir sanando, ¿no? Claro, sí. Es que creo que también cuando las emociones y la sensibilidad y el conocimiento de ti mismo y esta pérdida de miedo a entrar a tu parte oscura, a tu parte inconsciente que te está torturando y que no conoces en realidad, por eso está inconsciente, cuando vas rompiendo, ¿no? Como estas capas para ir entrando, vas empezando a confiar en ti de otra manera. Sí. Te vas empezando a dar cuenta que claro que puedes, ¿no? Que claro que puedes tener tú la autosuficiencia para poder sanarte y que claro que está lindo tener una lista de cosas por hacer, pero que también empiezas a entrar. Yo no sé si lo sientas así, pero que empieces a entrar a una parte en donde escuchas algo más dentro de ti que se empieza a convertir en tu lista, ¿no? Exacto. O sea, tu intuición, tu corazón. Exacto. Estas partes meditativas profundas, ¿no? En donde de pronto empiezas a encontrar otro tipo de respuestas que son más intuitivas, que vienen más de tus profundidades. ¿Nos quisieras contar un poquito más de cómo fue cambiando tu perspectiva con el ejercicio? Porque yo recuerdo muy bien que además me siento muy, muy agradecida porque me lo hayas compartido. No sé si haya sido el último Ironman que corriste o era un maratón o era algo en Boston, me acuerdo muy bien, y que Mauro estaba en un proceso de si lo corría o no porque sentía que no se había preparado como antes en esa exigencia, pero ya llevaba un tiempo entrenándose en un ejercicio no nada más físico, sino un ejercicio físico combinado con una conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, ya se iba a hacer sus kilómetros de bicicleta, pero conectaba con el árbol, ¿no? Conectaba con el viento, se paraba y se sentaba en la tierra y meditaba un rato. O sea, como que su entrenamiento comenzó a cambiar y yo voy a dejar que él cuente la experiencia. Yo ya después voy a contar lo lindo que sentí cuando acabó, pero cuéntanos un poquito. ¿Quisieras platicarnos cómo se fue dando ese cambio? O sea, es evidentemente, o sea, de ser una persona que tenía que entrenar, pasó a ser una persona que quería entrenar. ¡Wow! Y ese cambio de tener a querer, pues fue muy importante. Y en el querer, pues ya no me autoexigía las horas las horas de entrenamiento y todo esto. Entonces, obvio que hubo duda mía en el momento de la competencia. Era un Ironman 70.3 o medio Ironman. ¿En dónde fue Boston, Indian Wells, ahí por California. Y evidentemente hubo una duda, o sea, en esa semana de la carrera en donde
pues yo venía de correr muchos medios Ironman siempre con esta autoexigencia y tantas horas y todo perfecto y así. Y en esta ocasión, pues me di el permiso de poderlo hacer desde el querer. Entonces había días que decía, ¿quiero entrenar? Pues no, y no entrenaba. ¿Me quiero comer una pizza? Sí quiero, y no comía perfecto, ¿no? Entonces el día de la semana de la competencia, recuerdo que te vi y te dije, oye, es que tengo miedo. O sea, tengo miedo de que me vaya mal en esta carrera. Y me dijiste, a ver, relájate, ya lo has trabajado, conéctate con esa naturaleza, lo que hemos venido trabajando. Cuéntales un poco de cómo empezaste a conectar en tus entrenamientos, que eso sería padrísimo. Sí, justo, platicar. O sea, porque yo creo que meditar tiene que ser algo necesario para todos los humanos. Sí. O sea, yo antes de conocerte, pues la meditación, pues me imaginaba a un Buda, así de que meditando, ¿no? Y que pues era para ese tipo de personas nada más. Y pues realmente no, o sea, muchas personas con las que he platicado siempre me dicen, no, pero es bien difícil meditar. Pues sí, como todo en la vida. O sea, si vas a empezar una actividad nueva, oye, quiero empezar a pintar. Pues al principio va a ser difícil. Después, con que lo vayas haciendo y practicando, pues se va haciendo más fácil. Entonces, algo que a mí me ayudaba mucho antes de entrenar era justamente, siempre me gusta entrenar al aire libre y pues era llegar y estar, no sé, en el bosque o y primero los olores, ¿no? Eso a mí me gusta muchísimo y como que eso me da mucha paz y me ayudaba a conectarme con ese lugar y posteriormente pues sí cerraba los ojos, me pongo mis audífonos a veces y como que le pedía permiso a la tierra que me diera fuerza de la tierra. De sostén. De sostén para poder completar mi entrenamiento o bueno, en este caso, pues la carrera. En este caso de la carrera específico, sí tuve una meditación muy profunda minutos antes de la carrera. O sea, eso estuvo muy chistoso. Porque nunca había sentido esa sensación. O sea, sí fue algo que hoy lo recuerdo como algo extraordinario. O sea, sí, como me acuerdo. Que no sé qué pasó ahí, pero fue una conexión tan intensa con la fuerza de la tierra que, pues para no hacerles el cuento largo, no entrené como antes y hice mi mejor tiempo de toda la vida ese día. Y terminé, o sea, la carrera la viví con una emoción y un amor tan padre que nunca lo había experimentado así. No sé cómo ponerlo en palabras, pero fue algo extraordinario. O sea, fue una sensación fuera de este mundo, literalmente. Sí. Porque realmente jamás lo había sentido y jamás había permitido vivir una carrera desde ese lugar. Desde el amor. Desde el amor. Desde el amor, el vínculo, la conexión, porque además la tierra es amor puro, el bosque es amor puro, el cielo es amor puro, no sé, es darte espacio de conectarte con lo que además ya te sostiene y que a veces miramos poco, ¿no? ¿Cuántas veces habías ido a entrenar en la bicicleta sin conectar con el árbol, sin sentir el viento, ¿no? Sí, exacto. Impresionante que habías estado ahí sin sentir los olores. Exacto. ¿No? Eso, o sea, y creo que esos son los pequeños cambios que yo, hombre, empecé a hacer como para permitirme entrar a mi sensibilidad. Sí. ¿Ok? El ir a entrenar y permitirme oler, sentir. O sea, el oler, ¿a qué huele? ¿A qué huele esto? O sea, ¿a qué huele el bosque? ¿A qué huele el mar? ¿A qué? ¿No? Y esas cositas chiquitas fueron como ayudándome a ir abriéndome poco a poco a la sensibilidad. Totalmente. Yo me acuerdo mucho de esa carrera porque la verdad me compartiste justo cuando había terminado tu carrera. Me compartiste, me mandaste fotos y estabas
realmente te pude sentir en otro lugar. Sí, no sí. nada más verte con un resultado y con tu mejor tiempo, Ujú. ¿no? Sino el logro más grande había sido correr contigo, ¿no? Exacto. O sea, estar en vínculo contigo mientras corrías, no solamente por un objetivo, no solamente por una meta, o no solamente por exigencia y por demostrarte desde el ego que podías, sino acompañándote. Sí, totalmente. O sea, antes de esa carrera yo sí era de que quiero hacer menos de tanto tiempo, y ya en la carrera iba viendo el reloj todo el tiempo y híjole, ya no estoy cumpliendo, tengo que acelerar el paso. Un estrés horrible. Sí. Y en esta carrera, sí, como lo dices, completamente se me olvidó ver el reloj, Uh-huh. se me olvidó todo. O sea, estaba tan conectado a mí mismo que me daba igual si se me ponchaba la llanta, si no acababa, si acababa. O sea, todo eso pasó a un segundo plano y estaba disfrutando el momento como, o sea, de verdad no recuerdo otro momento tan especial en mi vida de este tema como ese. Claro, es que fue un parteaguas, ¿no? Un parteaguas. Fue algo que me ayudó a entender que sí se puede. Claro. Y que la fuerza no está peleada con la sensibilidad, ¿no? Que al final exacto. La verdadera fuerza la encuentras cuando integras tu sentir, uh-huh. ¿no? Porque habías vivido resistencia, uh-huh. no necesariamente fuerza, y que cuando la sensibilidad empezó a complementar o a ser la base, porque al final se fue convirtiendo en la base de tu vida, uh-huh. Entonces la fuerza cambió, uh-huh. ¿me entiendes? Ya no necesitabas realmente sostener a todo el mundo, sino te volviste tan fuerte que guiabas, ¿cierto? Exacto. Sí, a ver, y esto pues ya, o sea, él termina esta carrera, como que abro los ojos y digo, órale, esto sí es verdad, o sea, sí sirve, ¿no? Todo este trabajo que he estado haciendo y permitirme ser sensible y sentir y todo esto, pues está cañón, o sea, sí sirve. Entonces, al mismo tiempo, como en el tema de mi familia, por ejemplo, uh-huh. pues llegué a un momento en donde justo como dices, me permití ya no sostener, sino empezar a guiar. Y entonces, pues yo era el típico de que si mi mamá y mi papá se gritoneaban, yo iba a consolar a mi mamá. O mi mamá específicamente venía a quejarse de mi papá y pues yo la consolaba, ¿no? Con mi hermano, pues lo mismo. Entonces, después, pues ya no era, o sea, cuando llegaba mi mamá de que, oye, tu papá y no sé qué, y yo le decía, está bien, pero hasta, o sea, yo ya no te voy a ayudar, no ayudar, no sé cómo decirlo, pero uh-huh. ya no voy a cargar. A resolver, exacto. Uh-huh. Esto te toca a ti. No te rescato ya. Exacto. Esto es tuyo. Es tuyo. Aquí está. Yo hasta aquí llego. Claro. Yo estoy aquí para apoyarte, nada más, quererte, abrazarte, pero más allá de ir a resolver ese conflicto con mi papá, no lo voy a hacer porque no me toca. Claro. Entonces, eso con mi mamá, con mi hermano, y, oh sorpresa, las cosas empezaron a darse muy bonitas en mi familia y hubo una reconexión muy profunda con mi papá, uh-huh. que justo yo tenía una desconexión con él de pues ser una relación muy de hola, así a una conexión bien padre, bien bonita con mi mamá también, o sea, chocábamos mucho también y volví a conectar con ellos de una manera muy especial, muy profunda en el momento en el que yo empecé a guiar y dejar de sostener. Qué interesante. Sí. Empezaste a volverte responsable de ti mismo, exacto. ¿No? A trabajar en esta habilidad para darle respuesta a tu propia vida, que esa es la responsabilidad, la habilidad para dar respuesta. Entonces empezaste a darte tus respuestas, a hacerte responsable de ti mismo, uh-huh.
sin querer tratar de trasladar esa responsabilidad al rescate de los otros. Ujú. Y enseñaste entonces, pudiste poner un granito de arena, guiar a tu contexto familiar también, Ujú. a través de tu propia experiencia, a que se comenzaran a volver responsables, ¿no? De sus propios contextos. Exacto. Y eso es súper lindo, Sí. ¿no? Porque al final logras lo que no lograste del otro lado. Sí, ¿Cierto? exacto. Y a ver, esto también es bien importante. O sea, algo que me ayudó muchísimo a eso Ajá. fue entender el lenguaje del amor de las personas. Creo que eso es también muy importante. Importantísimo. O sea, yo al principio, antes de llegar contigo, pues no sabía y ni siquiera yo lo comprendía, pues por qué a lo mejor mi papá fue tan exigente con nosotros y todo esto. Pero entender el lenguaje del amor significa aceptar al otro como es. Ujú. Y el ejemplo que me gusta poner a las personas que les explico esto es, a tu papá le enseñaron a hablar en italiano, nada más. Y tú, pues hablas francés. Entonces, pues nunca se van a entender. Cuando tú entiendes que tu papá solo habla italiano, pues en ese momento las cosas empiezan a fluir. Claro. Y eso es aceptar a la persona como es. Entonces, mi papá en su momento no tuvo las herramientas en su familia de justamente como, pues, del amor que yo le exigía, ¿no? O sea, él aprendió lo que aprendió y él me estaba transmitiendo su amor a su manera. Pero eso no significa que no te quiera. Al contrario, él te quiere a su manera. Tienes que entender eso. O sea, es un amor incondicional el que mis papás afortunadamente me tienen. Pero a mí me costó mucho trabajo entender cómo era su amor. ¿Ok? Entonces, para que tú te puedas hacer cargo de ti mismo y dejarles a ellos lo de ellos, pues primero tienes que entender eso, ¿no? O sea, como que su lenguaje del amor, ¿cuál es? Y así los acepto y así los amo, ¿no? Claro, claro, porque además, desde esta perspectiva amorosa en donde tú dices, hay que entender el amor de cada quien, pues es muy importante decirlo, ¿no? El amor no es una palabra como tal, ¿me entiendes? Entonces tiene muchos contextos, pero entre ellos, por supuesto, son acciones, son decisiones. Exacto. Y creo que el hecho de poder entender y respetar, aceptar las acciones y las decisiones del otro, nos lleva a poder amarlo de otra manera. Exacto. ¿Cierto? Exacto, justo. Y ahí es donde cambia. Claro. O sea, amar a una persona también es delegarle sus responsabilidades y no hacerte responsable de sus responsabilidades. Exacto. Eso siento. Y creo que cuando logras hacer eso, la conexión con esa persona trasciende muy cañón. Y así lo sentí yo con mi entorno familiar. Entonces, pues eso. ¿Sientes que además del entorno familiar, con todo esto que tú estabas integrando hacia ti, porque al final el trabajo dejó de ser hacia afuera y comenzó a ser hacia adentro, ¿no? Comenzó a ser profundo, introspectivo. ¿Sientes que además de tu relación familiar, otros aspectos de tu vida comenzaron a cambiar, como por ejemplo las relaciones personales, las relaciones amorosas? Sí. Empecé a escoger parejas, o en este caso una pareja. Antes para mí era muy importante lo superficial, ¿no? Y esto me llevaba a tener relaciones tóxicas y demás. Y en el momento... Superficial te refieres al físico. Exacto. O sea, yo buscaba pues a lo que a mí físicamente se me hacía... Wow. Sí, wow. Exactamente. Y en el momento en que cambié eso a buscar profundizar con una pareja, en ese momento pues ya no tuve temas de parejas tóxicas. Claro. Nunca más. Y fue para mí algo pues que cambió completamente mi forma de
estar con alguien. Claro, eso es importantísimo porque al final creo que para muchas personas el tema de la pareja es importantísimo, ¿no? Es algo que todos tenemos en el fondo, esta necesidad de compartir, ¿no? Este deseo de compartir con alguien. Entonces creo que cuando vamos entendiendo que existe otra manera también de compartir, es padrísimo porque lo dejas de buscar afuera, ¿no? Dejas de buscar que ese contexto venga y te haga, sino que esto que estás vibrando en ti y que está cambiando en ti, simplemente de forma natural empieza a buscar un complemento. Exacto. Una manera de compartir eso que tú ya tienes dentro. Ya no estás buscando que alguien venga y te dé, ¿no? Que te llene esos vacíos, ¿cierto? Exactamente. O sea, ya no buscas llenar ese vacío, sino complementar lo que tú eres, con alguien más, ¿no? Y fue bien bonito experimentar el amor desde lo profundo, no desde la parte superficial, sino desde lo profundo. Y ahí es que todos los hombres me van a entender, pero como que siento, también las mujeres, no, yo creo, pero siento que los hombres están pensando en casi siempre no, pues puede haber alguien más guapa y más guapa y más guapa, ¿no? Pero cuando logras profundizar en ti, esto es bien importante porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Ya no era para mí lo importante que fuera algo físico. Ya. Como que para mí antes de eso siempre era de que tiene que estar guapísima físicamente. Y ahora no es que no estén guapas mis parejas. Claro, sí, pero ya no es algo relevante para... Exactamente. Entonces, eso creo que es importante que los hombres lo sepan. O sea, que sí llega un punto en su vida, si logran profundizar y ser sensibles y todo, en donde ya no estás pensando nada más en eso. Más bien ya trasciende a otro espacio y lo importante es de qué manera conectas. Y eso es bien bonito. Totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente, sí. Ay, qué padre, porque además creo que importante decir, obviamente buscas la pareja desde allí, desde una perspectiva más profunda, más conectada, pero no quiere decir que la pareja se vuelve perfecto. No estamos aquí tratando de contar un cuento de hadas, ¿no? Exacto. O sea, tienes sus retos igual, como ¿no? Todo. Tus conflictos, tus desacuerdos y a veces tus rompimientos, ¿cierto? Exacto. Pero se viven diferente. Totalmente diferente. En un espacio de amor. Claro. Hasta el terminar, ¿no? Hasta la forma en cómo termina una relación. Sí, qué bonito es terminar una relación, bueno, dentro del contexto de amor. Claro, o sea, aunque sea difícil. Es muy difícil, siempre lo va a ser. Estás acostumbrado a estar con una persona y de un día al otro ya no, pues es un duelo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando lo haces desde el amor, creo que cambia totalmente cómo lo vives. Claro, y que creo que como hombre existe mucho este tabú, ¿no? Tú nos dirás, pero creo que a veces dentro de del género masculino, cuando el hombre quiere salirse de la relación y no sabe sentir sus razones, no está consciente de sí mismo, la forma en cómo termina esas relaciones puede ser muy ruda, ¿no? O se alejan, o dejan de hablar, ¿no? O comienzan a ser rudos o groseros o para tratar de terminar eso en lo que ya no se están sintiendo a gusto, pero al no entenderse a sí mismos, lo hacen desde esta perspectiva y entonces el rompimiento viene a veces generando un dolor en la otra persona que de pronto no entiende y en ti mismo, porque además te llevas ese dolor, no cierras con amor, no cierras con equilibrio y lo vas a volver a repetir seguramente. ¿Qué piensas de esto? Pues, o sea, 100% es así. Me ha tocado y lo he visto en conocidos y conocidas, el hecho de que pues a lo mejor ya no se sienten cómodos en la relación. Huyen. Y de tal manera que en su parte inconsciente empiezan a tomar decisiones, malas decisiones en mi punto de vista, por no saber cómo expresar esto y pues terminan siendo infieles o terminan haciendo como distanciándose, siendo groseros,
terminan una relación que en su momento era muy bonita de una manera pues bastante fea. Entonces 100% pasa, ¿no? El hecho de que los hombres no sabemos cómo expresar lo que estamos sintiendo y cómo decir al mismo tiempo a esa pareja, ¿sabes qué? Te quiero, pero pues no estoy cómodo, ¿no? O sea, necesito seguir mi camino separados, ¿no? Claro. Y pues sí terminan en situaciones complicadas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me has platicado mucho, ¿no? De tus cierres después de tus procesos y me ha encantado la forma en cómo hoy cierras hablando de ti, Uh-huh. ¿no? No señalando al otro, no culpando al otro, sino esto es lo que está pasando conmigo ahora, ¿no? Esto es lo que estoy sintiendo en mí en estos momentos y esa es la razón por la cual no puedo quedarme, ¿no? De alguna forma y entonces crea un efecto completamente distinto, ¿cierto? Sí, totalmente. O sea, después de mi relación tóxica, pues tuve una temporada soltero en donde me ayudó mucho ese tiempo a ser sensible, ¿no? A de permitirme conocerme a mí mismo y todo. Después tuve una pareja en donde yo conecté con ella desde lo profundo. Uh-huh. Y fue una relación increíble, muy bonita y todo, pero justamente pues llegó un momento en nuestras vidas en donde pues había que tomar los caminos separados. Evidentemente, y esto no lo voy a normalizar, pues siempre duele muchísimo. ¿Por qué? Porque además fue una relación que conectamos de lo profundo bien padre, pero que justamente comparo pues mis anteriores rompimientos con y para mí pues sí fue muy sanador el poder decir lo que yo sentía y por qué sentía lo que sentía. Y obviamente fue duro y estuve triste un buen rato y todo, pero pues cambia completamente la forma, es muy sanadora la energía en donde terminas pues de una manera con amor, ¿no? Me encanta porque sí creo que cambia. Hasta los conflictos se viven diferentes, sí. ¿no? O sea, dejas de culpar al otro por lo que pasa y hablas desde otro espacio. No, pues hablas ¿cierto? desde ti. Hablas desde ti. Exacto. O sea, te vuelves responsable tú de lo que estás sintiendo tú. Claro. Y no le echas la culpa al otro. Al de enfrente y le dices, oye, pues es que tú y tú. Tú no. me hiciste, Ajá. tú. Claro. No, soy yo, ¿no? O sea, realmente. Yo siento esto, Exacto. esto no me gusta, no, esto no me estoy sintiendo equilibrado, ¿no? Entonces creo que sí, siento que también en eso diste un salto cuántico enorme. Oye, y cuéntanos un poquito, porque creo que esto para los hombres es muy importante. A veces hay tanto tabú, ¿no? Tantas domesticaciones en estos temas que de pronto creo que puede ser un condicionamiento o una limitante para entrar a esto, el hecho de no saber después cómo se van a comportar, si la vida laboral cambia, si el dinero va a cambiar, ¿no? Si la conquista va a cambiar, ¿no? ¿Cómo adaptaste tú? Porque he visto también tu proceso a nivel laboral, he tenido como ese regalo de verte crecer también en ello y he visto cómo tu abundancia ha crecido muchísimo, cómo pasaste de negocios que cerraban y se perdían, y a ir como en una constante creciendo tu negocio. ¿Puedo decir a qué te dedicas? Sí, ¿Me das permiso? Mauro tiene una joyería en donde vende distintos tipos de joyas súper lindas, pero sobre todo tiene un concepto padrísimo. Tiene un concepto padrísimo para anillos de compromiso. La joyería se llama The Nader, por si quieren checarlo, porque el concepto de cómo dar esos anillos de compromiso y el proceso que trae, de verdad está lleno de amor y es súper mágico. Sí, Entonces, está padrísimo. Sí. Está padricísimo. Entonces, por eso lo comparto, por eso te pedí permiso, porque la verdad es que creo que vale la pena que los que vean esto y estén pensando en esas cosas, exploren la posibilidad, porque de verdad el concepto es increíble. No quiero contar más, pero es increíble. Entonces, te
te vi crecer como mucho también en esa parte, ¿no? En la parte económica, en la parte abundante, en la parte en donde justamente ese amor que tú estabas sintiendo y ese estado vibratorio te llevó a crear tu negocio de otra manera. Eso no quiere decir que tu negocio no haya tenido broncas, que no siga otra vez, ¿no? Que no tenga retos, lo mismo que en las relaciones de pareja. O sea, el tema es la base con la que tú hoy vas, trabajas, produces, haces, que ya no es de 7 de la mañana a 1 de la mañana, ¿no? O sea, ¿nos podrías contar un poquito? Sí, por supuesto. A ver, antes del proceso, según mi punto de vista, yo era una persona escasa. Escasa de pensamiento y escasa de abundancia, ¿ok? Que me iba bien económicamente, pues tal vez sí, muchas veces en una gran temporada de mi vida no. Pero yo quiero dejar muy claro, la escasez no tiene que ver con el tema económico y la abundancia tampoco tiene que ser con que eres rico. Exacto. Entonces eso es súper importante, ¿no? Separarlo. Me encanta. Una vez que entendí lo que para mí es la abundancia, y se los voy a poner así muy, muy, muy rápido y muy claro, para mí la abundancia es saber que tienes lo necesario y que si te hace falta algo, que eres capaz de crearlo. Me encanta. Para mí es la abundancia. Y entonces, pues yo tenía una relación tóxica con el dinero en mi tema de escasez, porque todavía no había entendido esto. En donde pues sí me llegaba dinero, pero al mismo tiempo veía dónde gastarlo, qué comprarme, ¿no? O sea, entonces... No permanecía. No permanecía. Y ahí entra el tema de la sensibilidad y la energía femenina, que es bien, o sea, de verdad, háganlo. Sí. O sea, porque sí me cambió la vida en ese tema también. Porque la energía femenina también tiende a cuidar, tiene la energía de permanencia, ¿no? Entonces me cambió la forma en cómo yo veía el dinero. Y evidentemente, pues esto viene desde entender la abundancia. Entonces ya no era un tema que me preocupara, porque yo sé que soy capaz de que si en un momento hace falta, lo puedo crear. Y pues abundancia... Puedes hablar abundancia de amor, puedes hablar, o sea, de todos los aspectos de tu vida. Específicamente lo que me preguntas, ¿cómo incluí la sensibilidad en mis negocios? Pues cosas muy específicas. Le empecé a hacer caso a mi intuición, que eso, empecé a confiar más en mí mismo y en mis pensamientos. Cuando tenía que tomar decisiones importantes en el negocio, meditaba, esto me daba una claridad mental muy buena y una anticipación para los hombres que tienen empresas y mujeres. El anticiparse en los negocios creo que es muy importante. O sea, como que el ver los escenarios que van a pasar en un momento antes de que tomes la decisión es súper importante. Y eso, tu intuición, si de verdad lo haces, te lo va a dar, te da las respuestas. Es una brújula. Es una brújula y es de verdad, o sea, literalmente mucha gente le dice decretar, pero siento que es algo que meditando puedes saber. Claro. Entonces eso era súper importante en el tema de los negocios. Y evidentemente hice las paces con la energía del dinero. En donde ya no solo recibía, sino también cuidaba y permanecía, o sea, pero tampoco es un cuidar de, no te doy, ¿no? O sea, de que no te voy a gastar, no, es la tranquilidad de saber, tengo, gasto y si me falta, creo más. Y eso fue lo que cambió en mi mente. Y en ese momento, bueno, no fue de un día al otro, pero empezó a cambiar mi forma de todo, o sea, en el tema económico. Y hoy por hoy te puedo decir que afortunadamente, pues en mis negocios vamos muy, muy bien y que, pues en el tema financiero, pues ni preocupado estoy. O sea, ya no es, antes para mí era todo. O sea, para mí era de que, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Millonario. Así contestaba de chiquito. Y eso mucha gente lo trae. Sí.
Y es lo mismo que con las parejas. Exacto. O sea, lo de las parejas, ay, ¿qué quieres? Una guapísima. Y no, oye, ¿qué quieres? Ser millonario. Y entonces, cuando entiendes que eres un ser y que puedes ser abundante en cualquier aspecto de tu vida, pues ya no te importa, o sea, ya te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Pues más bien... Responderías. Yo respondería, y esto es muy cliché, pero pues ser pleno, ¿no? Estar pleno, estar en paz, ser feliz, ¿no? Estar completo, físicamente hablando, saludable, ¿no? Claro. Ya el tema de dinero ya pasó a otro plano. Y creo que cuando entendí eso, fue cuando, pum, empezó a haber un cambio drástico en tu forma de relacionarte con eso. Y en el trabajo también. O sea, en el negocio, pues, en el tema económico. Claro, porque al final tu negocio se empezó a convertir en una extensión de ti, ¿no? O sea, yo pienso que a veces eso cuesta trabajo entender. Creemos que el negocio es como algo separado, algo que te tiene que sacar, algo que te tiene que dar, justo lo que estás explicando. Y al final creo que fue un poco lo mismo que te pasó también con el ejercicio. O sea, el negocio se empezó a convertir en una extensión de lo que tú ya estabas vibrando, ¿no? Aclaremos, cabe siempre aclarar que es importante que sigue teniendo retos, ¿no? Que aunque ya tiene mucha información, a veces claro que se desacomoda, a veces claro, podrías hablar un poco también de cómo sigue pasando para que esto no se confunda con algo idealizado, ¿no? Porque creo que eso es muy importante. Sí, eso es súper importante. O sea, el que yo haya venido a compartir todo esto no significa que pues ya estoy del otro lado. La vida es así, la vida es un día a la vez. Y cada día tienes un reto diferente, un reto nuevo, experiencias diferentes, experiencias nuevas, que claro que toda la información que yo tengo ya me ayuda a vivirlo desde otro punto, a analizarlo desde otro punto y demás, pero que evidentemente en el trabajo, en la familia, en la pareja, en el ejercicio, todos los días tengo retos. Y que hay veces que te hablo y te digo, oye, necesito una sesión porque ando bien desubicado en este tema y me gustaría platicar contigo para que me des tu punto de vista y demás, ¿no? O sea, no es como siento que ya ves que los doctores dicen que nunca dejan de estudiar porque siempre van saliendo cosas nuevas. Claro. Siento que es lo mismo para nosotros. O sea, nosotros todos los días pasan cosas nuevas. No, o sea, no tienes que, más bien siempre vas a tener retos, problemas, lo que sea, y conforme vayas adquiriendo herramientas, pues para ti va a ser no más fácil, pero va a ser como más normal. O sea, ya no lo vas a ver, hay un problemón, ya no, o sea, ya lo vas a tomar con más calma desde el amor. Claro. Dentro de esto que estás contando, ¿nos podrías compartir cuáles serían algunos de los retos de Mauro en este momento? Como abrirte un poquito a nosotros y decir, bueno, ¿cuál está siendo un reto en este momento para Mauro? ¿Te gustaría? No lo traigo muy presente, pero bueno, uno de mis principales retos es seguir integrando la sensibilidad en mí, o sea, en mi persona. Así como les digo que muchas veces para tomar decisiones escuchas a tu intuición y todo esto, pues hay mucha resistencia en mi domesticación en donde la lógica masculina me dice que se haga así, pero mi intuición me dice que se haga así. Entonces ese confiar en esto me cuesta trabajo. Entonces todavía... Claro. Yo creo que va a ser para toda mi vida, ¿no? O sea, porque, pero que cada vez le doy más oportunidad a la sensibilidad, a la intuición de tomar las riendas. Y pues eso para mí sigue siendo un reto, como lo que platicamos. No porque todo lo que platicamos yo ya estoy del otro lado, no. Para mí sigue siendo un reto integrar la sensibilidad en mí. Luego hay veces que realmente estás en modo automático, ¿no? Claro. Y si no te conectas en este modo automático de que todos vivimos,
si no te conectas contigo, empiezas a ser esa persona otra vez de antes, o sea, de Sí. completamente sin esa sensibilidad. Gana el inconsciente. Gana el inconsciente, exacto. Entonces, yo creo que eso para mí sería o sigue siendo un reto de todos los días. Es que es importantísimo lo que acabas de decir, porque al final el hecho de que sin duda, por género, ¿no? El cerebro del hombre funciona diferente y su forma de procesar la vida es distinta. Entonces, creo que, claro que jala, ¿no? Claro que sigue, a veces siendo como un reto muy grande el recordarte a ti mismo, tengo una parte intuitiva, ¿no? También me está latiendo el corazón, no solamente el cerebro, sí. ¿no? O sea, no solo la cabeza, sino como regresar a este espacio y volverte a escuchar. Eso es un reto, yo creo que además sé que el género masculino lo puede tener más fuerte, pero al final es para todos, sin duda. Todos entramos en ese automático y eso es un gran reto. Creo que también me encantaría preguntarte en esta parte de retos. Yo he notado dentro de los procesos terapéuticos que obviamente por estas resistencias que hablamos, el hombre suele ser a veces menos consistente, ¿no? Tiene menos constancia a veces justamente porque las resistencias son mayores. ¿Ese podría seguir siendo un reto para ti en tu día a día? O sea, ser consistente en ciertas cosas que te conecten contigo mismo. Sí, totalmente. Y es lo que te decía, que esto es de un día a la vez, claro, ¿no? Y que sobre todo en temas como de profundizar conmigo mismo, el tema de meditar, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, ¿no? En donde tuve temporadas donde meditaba hasta 2 veces al día. Y eso me ayudaba a estar muy presente en mi día a día. Después, hoy no. Y mañana, chance tampoco. Entonces, pues ya lo vas normalizando y vas olvidándote un poquito de meditar. O sea, siento que es como una dieta o el ejercicio, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, sí, es muy cierto que sí necesitas pues esta parte también masculina de la disciplina y de la constancia para pues no irte. O sea, y si te vas, jalarte, ¿no? Exacto, si te vas, regresarte. Oye, ya, no sé, en este ejemplo específico de la meditación, oye, pues llevo 3, 4 días sin hacerlo, ya hoy me voy a dar el tiempo, me voy a dar el permiso, pero, o sea, el tiempo para mí no es, a ver, apaguen las luces, nadie me hable, no, pues yo puedo meditar 20 minutos antes de meterme a bañar, por decirte algo, ¿no? Claro, sí, que no se idealice. Exacto, que no se, exacto. Y lo puedes hacer y esto, pues sí, o sea, la constancia es difícil. Sí. Y el modo automático, el modo inconsciente se puede apoderar de ti en cualquier momento, ¿no? Entonces tienes que estar muy, muy presente, muy consciente para que eso no pase. Claro, yo creo que eso es importantísimo porque es un reto para todos. Sin embargo, por eso lo menciono contigo, con el género masculino, porque a veces por ese temor evaden más, ¿no? O cuando algo empieza a oler, de repente, ¡boom!, ¿no? Es como correr por eso es cierto. Condicionamiento, ¿cierto? O sea, eso que mencionas también me pasa mucho. O sea, de que uno de mis retos sería también como no huir de mis emociones, ¿no? Porque sí es verdad que pues, todos los días te vas topando con experiencias nuevas y que muchas veces la diferencia ahora es que ya me doy cuenta que estoy huyendo. Antes no me daba cuenta. La diferencia es que hoy lo veo y digo, caray, ¿por qué me estoy yendo para allá? ¿No? Eso es súper importante. Esa es la diferencia. Verlo. Y ya que lo ves, dices, ok, ¿por qué estoy huyendo? Ok, tal vez porque esto me duele aceptarlo. O esto me cuesta trabajo aceptarlo. Y lo profundizas. Y entonces empiezas a desmenuzar.
Y ya que entiendes el por qué, pues ya es más fácil aceptarlo. Así de fácil. Me encanta. Y eso creo que es muy importante, sí. Muy importante, muy importante. O sea, no huir, pero sobre todo verlo. O Sí, sea, totalmente. ¿Habría algunas herramientas que tú pudieras? Dos cosas quiero pedirte, obviamente. Si pudieras compartir algunas herramientas que a ti te hayan servido y te sigan sirviendo para jalarte, reconectarte, mantenerte en constancia o recordarte ciertas cosas o lo que hayas utilizado, claro, durante este proceso, en el pasado, para llegar a este punto. Si hay algunas herramientas que les quieras compartir. Y la otra, preguntarte si ¿crees que pudiera haber probabilidad de que compartieras algún correo? Sí. Sí, en donde si alguien tiene alguna pregunta, pudiera escribirte, sí, ¿no? Pudiera claro. escribirte un mail y decirte, a ver, mira, yo estoy pasando esto y esto y esto, tú, ¿cómo lo viviste? ¿No? Porque luego esas cosas son muy lindas, o sea, que puedan tener un contacto directo con Mauro es parte de, antes hacíamos los capítulos en vivo, pero era un poquito más complicado poderlo organizar. Entonces, claro, ahora estamos queriendo hacerlo en un formato distinto, ya no es en vivo. Entonces, pues preguntarte si también podrías, claro, además de las herramientas, compartirles un correo si tú te sientes, porque yo te veo súper preparado, siempre lo he dicho, es un niño que además viene mucho a inspirar, que viene mucho también a compartir lo que ha sido su experiencia. Entonces creo que sería padrísimo, ¿no? Si alguien te pudiera contactar por algún correo electrónico para platicar contigo o pedirte algún tipo de ayuda, ¿sería posible? Claro, a ver, yo feliz. Mi correo es mauro.garcia.avendano con v @gmail.com. Ok. Es mi correo. ¿Lo puedes repetir? mauro.garcia.avendano@gmail.com. Perfecto. Gracias, Mauro. Y con respecto a herramientas. A ver, algo que mi lógica de hombre al principio de este proceso me pedía mucho era entender qué es lo que me estaba pasando. Y la herramienta número 1 que les puedo decir que me sirvió fue los libros. Entonces, para mí, el primer libro que leí contigo fue Los 4 Acuerdos. Uh-huh. Y después leí el de Las 5 heridas del alma. Y otro que me sirvió muchísimo, El poder de la hora. Uh-huh. Ese ya fue más, o sea, ya cuando evolucioné más y todo. Más. Que ese también me ha ayudado muchísimo el tema de la abundancia, por ejemplo. Uh-huh. El tema personal, laboral, en el poder de la hora, a mí me abrió los ojos de una manera espectacular. Entonces, de herramientas como externas, uh-huh, podría decir que los libros, específicamente a mí, me sirvieron esos. Ojalá pues a los demás también. De manera interna, que, o sea, puedes leer los libros, pero si no lo internalizas, pues no te va a funcionar. Entonces, creo que lo más importante de herramientas, pues lo tienes tú aquí. Uh-huh. Entonces, pues número 1, si eres hombre, abrirte. Me encanta. O sea, literal. Pues bueno, a mí me gustan los tatuajes. Ajá. Y me puse un tatuaje de un hombre como recibiendo ayuda. No sé cómo explicarlo. Luego, si quieres, te mando la foto del tatuaje. Y la compartimos. La pueden poner ahí. Claro. Para que sepan a qué me refiero. Pero a eso como que me entregué. Uh-huh. ¿No? O sea, me entregué a la ayuda. Ajá. Entonces, a eso lo veo así. O sea, que el hombre se deje. Ajá. Se deje querer, se deje ser vulnerable. Porque eso está bien chistoso de los hombres, que no, muchos hombres dicen, no, que no me pueden ver llorando, no me pueden ver, ¿no? Eso qué fuerte. Y pues no es así, o sea, eres humano y
también se vale que llores, también se vale que te estés triste, también se vale que estés muy estresado y que lo digas con tu pareja, con tus hijos. Oye, me está yendo muy mal en el trabajo, compártelo, ¿no? Que te dejes, o sea, que te entregues a la ayuda. Creo que es muy importante. Eso me encanta. Algo más como hacer ejercicio también creo que sigue siendo parte importante de tu vida, desde el equilibrio, desde el balance. Exacto. O sea, ¿no? ya pasar tiempo con la naturaleza. Eso me ayuda mucho. Siempre hago como 2 viajes, a veces 3 al año, en donde me voy a un lugar donde hay muy poquita señal del celular. Uf. Y eso me ayuda muchísimo a conectar justo con la naturaleza y conectar conmigo mismo otra vez. Como que siempre, o sea, te digo, es un trabajo constante. O sea, no es algo que lo aprendes, bueno, así ya va a ser toda la vida, no. O sea, porque me desconecto, obviamente. O sea, durante mi día a día, pues vas perdiendo esto. Y esos viajes me sirven muchísimo para volverme a conectar, volver a estar con la naturaleza. Eso, 3 viajes así. Digo, no necesariamente tienen que ser viajes en avión, no. O sea, puedes ir a Cuernavaca, puedes ir Valle de Bravo. A Valle de Bravo, exacto. Y bueno, a mí me gusta hacer ejercicio. Hace mucho ya no hago estos extremos de carreras de Ironman y todo esto, ya no, pero me gusta porque me mantiene saludable, me mantiene en forma, me da, químicamente me da endorfinas cuando terminas ese ejercicio. O sea, es algo muy bonito para mí, eso también me ayuda mucho, entonces me hace ser social con más personas, me gusta, y ahí también me han pedido así de que ayuda de, oye, voy a hacer un maratón. Entonces antes era de que sí, háblale a este coach y él te va a entrenar. Y ahora lo que procuro hacer es desde dónde estás queriendo hacer este maratón. Eso. ¿No? Y que pues pongo mi granito de arena, ¿no? Con esas personas, ¿no? Me encanta. Me encanta la meditación, obviamente que ya la mencionaste varias veces, exacto, ¿no? Creo que alimentarte de personas que te sumen, ¿no? Que creo que eso también fue algo muy lindo para ti. O sea, empezar a elegir con quién pasar tiempo, ¿no? Sí, eso es el clásico. Antes tenía muchísimos amigos y ahora sí, los cuento con los dedos de la mano, así tal cual. Cuando empecé a elegir a las personas que me sumaban y a las personas que no me sumaban, pues no fue ya no te voy a hablar. Simplemente les di su espacio. Ya. Claro, respetando existencias. Exactamente. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Hoy tengo un círculo de amigos que adoro. Ellos son mis hermanos, o sea, y los adoro con todo mi corazón. Y son una parte bien bonita de mi vida. En el Mundial, que fue hace poquito, nos reunimos muy seguido por los partidos de México, cosa que hace mucho no pasaba. Y un día fuimos a un concierto, solo esa bolita de amigos. Te lo juro que fue casi igual ese sentimiento de cuando hice la carrera. Maratón. Fue una experiencia inolvidable que nunca voy a olvidar, de cómo representamos nuestro amor ese día en esa bolita. Entonces sí, eso, mi bolita de amigos personalmente me suman, me dan vida. Y que no necesitan ser 30. No, hombre, no, somos bien poquitos. Sobran dedos en la mano. Y pues también las parejas, obviamente. Hoy tengo una pareja, estoy muy feliz con ella. Me suma muchísimo, me complementa muchísimo. Y pues sí, o sea, no es que me vuelva, no sé cómo decirlo sin que tenga una connotación negativa, pero no es que me vuelva solitario. No. Sino que me vuelvo más selectivo, por decirlo así, pero
no por mamón. Sí, no por juicio. No por claro. juicio, exacto. No, sino por elección de lo que para ti hoy resuena. Exacto. Respetando la experiencia del otro, diciendo, tú resuenas eso, está excelente, yo resueno esto. Exactamente. Y simplemente no estamos siendo compatibles en este momento. Exactamente. Así ¿no? tal cual, sin juicio. Sin juicio. ¿No? Y hay amistades pasadas que pues a lo mejor se han acercado conmigo y lo mismo que platicábamos con mi familia hace rato, ¿no? Yo te puedo ayudar. O sea, esas amistades pasadas se acercaban conmigo a pedirme ayuda o algo, ¿no? Y el entregarles la responsabilidad también me ha ayudado mucho. O sea, de que decirle, o sea, yo te puedo ayudar hasta aquí y más de esto ya no te puedo dar, ¿no? Y pues eso ha ayudado mucho a hacer esa separación de las personas que me suman o que me restan. Ya no están más pues ya no tienen espacio, ¿no? Más que nada. Claro, con mucho amor y con mucho respeto. Exactamente. Me encanta. Yo te quiero agradecer. Ya se nos acabó el tiempo, pero tengo mucho que agradecerte por haber venido porque creo que estás sentando un precedente que probablemente ni cuenta te estés dando. ¿Me entiendes? La verdad, no. Yo lo sé. Lo mismo les pasó a Carlita y a Julio. Como que siento que, o sea, cuando me dijiste, quiero que hables del tema de la sensibilidad, de la energía femenina, dije, híjole, pues no sé qué tanto pueda resonar, pero tú dices que pues, ojalá que sí. Muchísimo. Hay mucha gente como tú. O sea, creo que a veces vale la pena en todo este proceso que has aprendido, vale la pena también validarte. Sí. Así como has validado muchas cosas y creo que validar tu experiencia y validar que tu experiencia tiene mucho que aportar a los demás es un gran acto también de amor. Yo te lo agradezco enormemente porque yo que estoy metida, digamos que en el campo, ¿no? O sea, que estoy dentro. Estás pues en las trincheras. Estoy en las trincheras, me puedo dar cuenta. Me puedo dar cuenta de la necesidad de esto, ¿no? Hoy están llegando muchos hombres a buscarme, al proceso terapéutico, tratando de encontrar respuestas sin saber cómo, muy perdidos, ¿no? Justo con temas de infidelidades o con temas de autoagresiones o con temas de vicios o con temas muy fuertes. Entonces, creo que tu ejemplo, como lo he hecho en los capítulos pasados, ¿no? O sea, una persona real, una experiencia real, una vida real, hace que los demás también se inspiren. Tienes mucho que inspirar con tu historia. Muchísimo, muchísimo. Más allá de este pequeño podcast que tengo comunidad chiquita, pero que lo ven personas y que siembra semillitas con eso. Creo que en tu día a día, en la gente que te rodea, ¿no? En que simplemente las personas que han estado cerca de ti en tu antes y en tu después, porque eso también te pasó, se acercan a decirte, oye, ¿qué hiciste, no? ¿Qué está pasando contigo? Eso también me acuerdo que me lo platicaste. Entonces creo que todo eso que estás haciendo fuera, todo suma. Estamos creando una nueva humanidad. Hay muchas cosas que están cambiando y qué padre que seres sensibles como tú y que traen esta esencia tan potente, pues se abran a compartir. Yo no tengo palabras para agradecerte tu apertura, tu sensibilidad, tu experiencia, que te hayas abierto a contar tu vida, a estar dispuesto a que tu experiencia cuente para los demás. Muchísimas gracias por haber venido, Mauro, porque además sé que estás ocupado. Entonces, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Yo te quiero con todo mi corazón. Es uno de mis niños consentidos. Gracias de verdad por haber venido, por haber estado aquí. Por abrirte también a dar el correo para que te contacten. Sí, estoy segura que por ahí alguien seguro se atreverá a hacerte alguna pregunta y pues agradecerte. ¿Hay algo más que tú quieras decir? Pues sí, o sea, también agradecerte a ti en el alma. O sea, para mí eres una maestra de vida mía. Gracias. Que realmente me has ayudado, apoyado y a pesar de que justamente a veces yo no respetaba mucho en algunas ocasiones los acuerdos que teníamos, pues has tenido paciencia conmigo. Mucho se resistía sí. Y me dejaba plantada a veces. Pero agradezco en el alma haberte conocido, que hayamos coincidido y a todas las personas que pues están pasando algo similar en donde no ven salida, en donde
no saben qué les está pasando, en donde están preocupados, estresados, ansiosos y realmente quieren ver para dónde, pues realmente les quiero decir que sí hay una salida, que sí hay una luz al final del túnel, que va a costar trabajo, sí, pero todo lo que cuesta trabajo vale la pena. Y que pues es un momento muy específico y muy padre de empezarse a conocer a sí mismos. Entonces les hago la invitación justamente a estas personas que se sientan así, y bueno, aunque no se sientan así, pero que se sientan así como que no hay salida y tal, pues que te busquen o que me busquen, porque realmente pues, sí se puede, ¿no? Sí hay salida y está muy padre de vivirlo, Claro. pasarlo. Y estamos aquí para ayudarnos. Así Exacto. que busquen a Mauro. Si alguien también tiene alguna pregunta, yo estoy para ustedes, por supuesto, con muchísimo gusto. Y no duden también en enviarle un correíto si algo quieren platicar con él, porque es un niño muy sabio que tiene mucho que dar. Así que muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias al estudio, a Manolo, a Diego. Gracias a mi esposo, que siempre está aquí también incondicionalmente echándome la mano. Así que, gracias por ser parte de este sueño de poder transmitir experiencias. Muchas gracias a todos.